Buenas tardes, jóvenes. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, Sí, buenas doctor. tardes. Ya, iniciaremos. Vamos a empezar entonces con el segundo tema ya, la parte, digamos, del tercer módulo, ¿no? Hoy vamos a hablar, lo he unido, ¿no? Por ejemplo, dos temas correlacionados, ¿no? Entre hemorragia y su principal complicación, que es el shock hipovolémico. ¿No? En ese aspecto vamos a tocar el tema de hemorragia y luego shock hipovolémico, ¿no? Que es una de las complicaciones que que se da a una hemorragia continua donde no se ha podido solucionar, entonces nuestro paciente se puede llegar a complicar con un shock hipovolémico. Vamos a hablar su clínica, su característica y el tratamiento, ¿no? Entonces, una herida, por ejemplo, siempre viene con hemorragia, ¿no? Entonces, en ese aspecto vamos a colocar, vamos a decir, ¿qué es hemorragia, no? Hemorragia es la salida de sangre incontrolada de cualquier vaso, de un vaso, una lesión de un vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué tipo de vaso? Una vena, arteria y capilar, ¿no? Esta se puede clasificar de acuerdo al daño y según su gravedad que está sufriendo, ¿no? Entonces debe ser controlado cuanto más antes. O sea, si se produce una hemorragia, la más complicada es una hemorragia arterial. Entonces, esta debe de ser tratada inmediatamente porque va a pasar mecanismos fisiopatológicos. Esto, entonces, durante la hemorragia se pone una acción mecánica, ¿no? Que forma coágulos dicho vaso, como un mecanismo, como una hemostasia, ¿no? Entonces, impidiendo la salida de sangre y de así de esa manera controlar la hemorragia. Es un mecanismo de defensa que el cuerpo va actuando con los factores de coagulación que usted conoce, ¿no? Por fisiopatología. Factores de coagulación, hay activación, hay formación ya de un coágulo, ¿no? Entonces, en primeros auxilios, cuando se nos presenta una herida y también con hemorragia, ¿no? Esta hemorragia debemos de proceder, ¿no? Ayudar en este proceso sea de forma efectiva para controlar la hemorragia, la hemostasia, ¿no? Entonces, antes de eso tenemos que saber la clasificación de las hemorragias. Entonces, las hemorragias, desde su punto de vista, digamos, así, decir, eh, si la salida es al exterior o a la forma interna, una cavidad, se divide en dos, ¿no? Hemorragias internas puede haber y también puede haber hemorragias externas. Las hemorragias internas son las que la sangre fluye hacia una cavidad del organismo, sin salida hacia el exterior. Es una hemorragia interna, puede ser a nivel del cráneo, tórax y abdomen, ¿no? Que se puede valorar el estado del paciente, ¿no? ¿Mediante qué? La inspección, ¿no? Pero sí también hay que monitorizar, o sea, los signos vitales es importante, ¿no? Un paciente que esté, que no hay sangrado externo, pero adentro, interiormente, a nivel, digamos, del cráneo, abdomen, una hemorragia, por ejemplo, eh, del cráneo, otro en el tórax, un hemotórax, así se llama, a nivel del tórax, y en el abdomen también una hemorragia interna que puede estar sufriendo, ¿no? Entonces, ese es una hemorragia, pero siempre ha habido internamente una lesión de un vaso, ¿no? Una vena, una arteria que ha sufrido esa lesión, ¿no? Y a su vez externa, ¿no? La externa ya, como su nombre lo indica, es la salida hacia el exterior del cuerpo a través de una herida siendo visualizado, donde usted ya pueden observar. Hemorragia interna, hemorragia externa, entonces así. También otra clasificación, ¿no? De acuerdo a su lesión del vaso, ¿no?
A su vez, la hemorragia es la salida de sangre de los vasos sanguíneos, ya puede ser por rotura espontánea o provocada. Espontáneamente, una vena, una arteria, se puede, ¿no?, lesionar. Por ejemplo, las aneurismas, se llega a complicar esa aneurisma y sucede una hemorragia de forma espontánea, ¿no? Pero provocada también por un golpe, por una contusión o por una herida, se llega a producir una hemorragia, ¿no? De forma más o menos extensa, ¿no? La gravedad de la hemorragia dependerá principalmente de la rapidez que se pierde la sangre, ¿no? El volumen sanguíneo perdido y además del estado físico y la edad del paciente que llegue a afectar. Por ejemplo, aquí es según la lesión del vaso sanguíneo, puede ser una hemorragia arterial, una hemorragia venosa y una hemorragia capilar. Entonces, el punterito. Ya. Aquí está, hemorragia arterial, hemorragia venosa y capilar. Y según el lugar, lo que les iba mencionando, una hemorragia puede ser internas y externas. Las internas que ustedes no visualizan. Pero cuando no se visualiza, ¿mediante qué nos podemos dar cuenta? Su estado del paciente, ¿no? Y además monitorizar mediante signos vitales. Posterior vamos a hablarle de la clínica, cómo se manifiesta, ¿no? Externa ya es donde ustedes ya pueden visualizar. Y esa visualización puede ser venas o arterias. Y estas venas, arterias o capilares tienen una característica. Por ejemplo, en una hemorragia capilar, el sangrado es mínimo, ¿no? Mínimo, poca sangrado. Y además de eso, con una compresión y además es controlable, ¿no? En cambio, una hemorragia venosa, ya el sangrado ya es más continuo y es de una característica oscura, la coloración inclusive, ¿no? Y, y esta, si no lo controlamos, no hacemos el primeros auxilios, puede ir inclusive complicándose y puede ser abundante el sangrado, ¿no? La arterial, esta sí es la más peligrosa y inclusive nuestro paciente está en riesgo de vida, ¿no? ¿Por qué? Es arterial, es la sangre que lleva oxígeno, aparte de eso viene directo del corazón, es la que sale de la aorta y va a la parte periférica, ¿no? Donde como el sangrado va a ser continuo y además inclusive puede ser pulsátil, que está, ¿no? Pulsátil saliendo y puede salir inclusive con presión, ¿no? Ahí está. Aquí es una hemorragia arterial, hemorragia venosa y hemorragia capilar. Sus características, ¿no?, principales. La arterial va a ser una salida intermitente. La venosa, salida continua. Y la capilar, una salida de sangre de poca cantidad, ¿no? Y además de eso, viendo su característica de la coloración de la sangre, sangre venosa, por ejemplo, ¿cómo es? Es rojo oscuro. Y de la arterial, sangre es rojo brillante. Vamos a ver características de cada uno de los tipos de hemorragia. Una hemorragia capilar, ¿no? La hemorragia capilar capilar o superficial también, ¿no? Como una herida que se ha llegado a lesionar, pero es superficial y capilar, ¿no? ¿Esto qué forma comprende, no? Comprende que solo los vasos sanguíneos superficiales que irrigan la piel, ¿no? Se puede controlar fácilmente, es en formas pequeñas, unos puntos sangrantes hemorrágicos por ejemplo, de sabanilla o algo que podemos usar, y así de esa manera hacer una compresión, cubrir con superficie y luego esto es lento, ¿no? Y una hemorragia leve.
¿no? Que va a ir ya activando el sistema de coagulación y darle solución, ¿no? Así de esa manera brindarlo. Pero en cambio, una hemorragia venosa ya es pues otro vaso sanguíneo, ¿no? Donde las venas llegan y a sangre hacia el corazón, ¿no? Donde la vena, esta vena, por ejemplo, es la que llevan a la sangre y vuelven, ¿no? Al corazón, hacia el corazón van, ¿no? Y entonces es una sangre ya rojo oscura, la característica, si es que ven, es una sangre ya rojo oscura, su salida es continua, es de escasa y abundante cantidad, puede ser, dependiendo al calibre del vaso sanguíneo que se ha llegado a lesionar, ¿no? Este sangrado es corta en principio, compresión local, ¿no? Pueden ser, ¿cómo podemos tratar? Haciendo una compresión local. Después vamos a ver ya hacer el procedimiento de cómo hacer la hemostasia, ¿no? Cómo hacer el tratamiento, ¿no? O brota sin, o sea, su brote es sin fuerza, ¿no? Y es una hemorragia también, se puede denominar como una hemorragia moderada, ¿no? Esta es la que tenemos que tener cuidado y es el riesgo inminente de un paciente, ¿no? Hay que tener cuidado con las hemorragias arteriales, ¿no? Esta hemorragia arterial, por ejemplo, o sea, es, como les iba mencionando, las arterias conducen, ¿no? La sangre, pero esta ya sale del corazón, ¿no? ¿Cuál es la principal vaso que sale del corazón? La aorta, y esto se va a distribuir a la periferia, ¿no ve? Dependiendo, puede ser una arteria, que sea ver una arteria radial, cubital, donde, donde se ha producido la herida, ¿no? Entonces, es como su característica de salida. Su salida es algo en compás de pulso, que esto puede ser pulsátil, aquí está saliendo, con saltón rítmico o con fuerza, ¿no? Si no se trata esto, como dice pronto, esta lesión sangrante sobre una arteria es importante, ¿no? Puede provocar inclusive la muerte de nuestro paciente. O sea, puede entrar en qué? En un shock hipovolémico, ¿no? Puede ya alterarse los signos vitales, ¿no? Y esto tiene que ser de inmediato. Y vamos a ver pues, qué procedimientos tenemos que hacer, ¿no? Su característica es un color brillante, sale a la distancia desde el cuerpo, es una hemorragia grave, donde nosotros es un peligro, ¿no? Inminente para nuestro paciente si está con este tipo de sangrado, ¿no? Entonces, este sangrado arterial se caracteriza por la sangre es color rojo brillante, una salida a chorro, ritmos, que coincide con el latido del corazón y el pulso, ¿no? Cambio la venosa, ¿qué es? Se caracteriza por el color rojo oscuro, ¿no? La O me faltó. Es un color rojo oscuro y la salida de sangre es continua y uniforme. La capilar es solamente componente de vasos capilares, por lo cual es escasa y esta puede controlarse fácilmente, ¿no? Por lo general, de una forma de un moretón o un hematoma, también se considera como hemorragia capilar. Ahora, viendo las hemorragias mixtas o de procedencia, podemos utilizar también, esta es la parte más de terminología médica, ¿no? Pero con relación a los sangrados. Por ejemplo, se produce en un órgano o una estructura del organismo y la salida de sangre puede ser parcialmente externo a través de los orificios naturales, ¿no? Los orificios naturales. Por ejemplo, si es por la nariz, esto se denomina ¿qué? Epistaxis, ¿no ve? Sangrado proveniente de las fosas nasales, una epistaxis. Ahora, una hemorragia proveniente de la boca y encías, que se denomina gingivorragia. Si hay sangrado, digamos, del conducto auditivo, otorragia, ¿no? Si hay sangrado del
conducto auditivo, ¿qué nos está diciendo? Que puede ser posiblemente una fractura de base de cráneo, y eso está saliendo por un orificio natural, y ese orificio, eso que sale del conducto auditivo, desde el punto de vista de terminología médica se llama otosaje. Si el sangrado es junto con el vómito, ¿no? Vómitos con sangre provenientes. ¿De dónde entonces? Eso del estómago o esófago puede ser de origen. Y ese vómitos con sangre se lo denomina hematemesis. Si el sangrado es proveniente del recto o expulsado a través del ano, se llama rectozagia, ¿no? Y ahora si el sangrado es proveniente del útero o de la vagina, metrozagia. Ahora, lo que vamos a ver en la parte, digamos, de una epistaxis, ¿no? ¿Cómo se debe hacer? Se localiza el origen, luego si la víctima ligeramente debe inclinar hacia adelante para que el sangrado no penetre, ¿no? A la garganta. Hay que apretarlo con los dos dedos, la ventana nasal, durante un 5 minutos, ¿no? Eso sería como un primero eh, auxilio que estaríamos brindando, ¿no? Para que así de esa manera la epistaxis empiece. Esa epistaxis, esa hemorragia, puede que se controle o no, ¿no? Pero esta hemorragia, si digamos, se ha llegado a controlar con este procedimiento que les digo, apretando con dos dedos en la ventana nasal durante 5 minutos y luego se calma, entonces ya eso es un fin de la actuación. Pero ¿qué pasa? Que lo hemos hecho este procedimiento de 5 minutos comprimiendo las ventanas nasales, continúa, entonces hay que hacer, ¿no? Apretar de nuevo la ventana nasal otros 5 minutos. Posterior a eso puede ser que sí se soluciona o puede ser que no, ¿no? Entonces, si no se ha llegado, digamos, en esto de los 5 minutos y todo eso, ya como último, ¿qué se debe de realizarle? Hacerle un taponamiento anterior, ¿no? Y este taponamiento anterior también puede ser que, o sea, que la sangre calme o continúa así, ¿no? Entonces, con este procedimiento se hace con apretando las ventanas nasales durante 5 minutos, hacen un taponamiento anterior, hay que llevar de inmediato ya, ¿no? Al centro de salud sanitaria, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre las hemorragias, ¿no? Seguimos, pero ahora vamos a hablar de las hemorragias internas, ¿no? Estas hemorragias internas son aquellos hemorragias que se producen en el interior del organismo, sin llegar a, digamos, verter de forma externa, ¿no? Lo que no se ven suelen estar, digamos, producidos. ¿Por qué? Por un traumatismo puede ser, o sea, por un golpe violento, una herida causada por arma de fuego o arma blanca, hemorragia, digamos, espontánea por la ruptura de qué, o por la ruptura de un deterioro o dilatación, porque mayormente de las aneurismas, ¿no? De los vasos sanguíneos, ¿no? Estas hemorragias internas, o por una fractura, ¿no? Esto, vamos a ir cambiando, no quiere cambiar, ¿qué pasó? Entonces, ¿cómo se debe realizar el tratamiento de hemorragias internas, no? A nuestro paciente, primero, tranquilizarlo, ¿no? Al herido,
y las medidas de posibilidad, ¿no? Tratar, digamos, las lesiones si es posible y aflojar todo aquello que lo comprima y taparle, ¿no? No darle de comer ni beber cuando está con una hemorragia interna, colocar en posición anti-shock, ¿no? Si las lesiones lo permiten, ¿no? Y controlar los signos vitales periódicamente, ¿no? Y activar la cadena de socorro para su traslado a un centro de salud más cercano. Entonces, en primeros auxilios, ¿no? Ahora estamos para lo primero, calmar al paciente, ¿no? Antes de asistir a la víctima. El auxiliador deberá ponerse unos guantes, ustedes tienen que colocarse guantes, después descartables, pues cubrir la zona, ¿no? En una hemorragia hay que cubrir la zona para evaluar el tipo de hemorragia que es. Puede ser una hemorragia arterial, una hemorragia venosa. Entonces, hay que evaluar qué tipo de hemorragia es, ¿no? Y lavarlo y observarlo. Lo que ustedes ya tendrían que valorar la herida, ¿no? La herida de cómo está, si es un sangrado continuo, no continuo, es pulsátil, la característica si es brillante o oscuro. Entonces, pues, según ese tipo, ya catalogar qué tipo de hemorragia es, ¿no? Y según eso, también usted, cuál es el más peligroso, el arterial, ¿no? Entonces, y detener la hemorragia. El objetivo es detener la hemorragia. Por eso lo puse más grande. Entonces, en una hemorragia interna, aquí tenemos un tipo mapa conceptual que se debe de hacer, ¿no? Primero, localizar el origen de la hemorragia. Aplicar, ¿no? Una hemorragia externa, estamos hablando ahora ya. ¿Ya? ¿Qué tienen que hacer? Aplicar con presión directa sobre la herida, ¿no? Han visto que hay hemorragia, entonces hay que hacer una presión directa. Eso se denomina hemostasia. Ustedes van a hacer una hemostasia. Si en lo posible, ustedes tienen, no en posible, yo diría que tienen que usar sí o sí un guante, ¿no? Ustedes tienen que tener un guantecito que no sea estéril, por lo menos un dedil se le llama. Entonces, con eso más eso y con los apósitos y gasas y hacer una compresión directa, ¿no? Coloque un apósito estéril o más limpio posible sobre el punto sangrante, ¿no? No retire el primero. Si digamos ustedes han puesto el primero, no tienen que retirarlo. Volver, o sea, no retirar el primero y luego empaquetar, ¿no? Empapar de sangre, está empapado de sangre, poner otro sobre el mismo que han hecho la primera presión, ¿no? Y aplicar un vendaje compresivo, unos dos gasas, tres grasas y hacer inclusive un vendaje, ¿no? Y así trasladar. Entonces, en ese vendaje que realizan, en este procedimiento que están realizando, se puede detener la sangre, ¿no? Entonces, si no o sí, ¿no? Va a ir a dos lugares. Entonces, si ha detenido la sangre, entonces, pues, hay que prevenir también la aparición del shock, ¿no? De esta herida puede empezar a nuestra mayor complicación, que es que les he hablado del shock hipovolémico, ¿no ve? Si sigue sangrando, sí, entonces hay que aplicar otra presión directa sobre la herida misma, ¿no? Y buscar ayuda médica. Una vez que han hecho la presión directa, se ha hecho el vendaje, inclusive para cubrir la herida, se debe entonces localizar el lugar preciso de la salida de sangre o el tipo de hemorragia por el cual se debe descubrir la zona, ¿no? Hay que descubrir la zona y ejercer una presión directa, ¿no? Sobre la hemorragia. ¿Durante cuánto? 5 a 10 minutos, ¿no? Con una compresión. Compresa, si esta se llega a la sangre, no se debe quitar, ¿no?
Debe estar, ahí mismo se debe, o sea, has puesto esta primera gasa, la segunda sigue, tienes que ir aumentando ahí, ¿no? Para calmar la hemorragia. No deben quitarlo, ¿no? No se debe quitar y colocar encima del primer compresa que has puesto, ¿no? Encima de la otra compresa y evitar así y, deshacer el coágulo, ¿no? Que se empieza a formar. Esta presión directa sobre la herida debe efectuarse, pues, efectuar la presión sobre el punto sangrante, utilizando unos apósitos lo más limpio posible. Inclusive gasas estériles, sobre todo estas gasas apósitos de preferencia, ¿no? Entonces, durante unos 5 minutos. Si es preciso colocar otro más, ¿no? Sobre el primero que está, ¿no? Sin quitarlo eso, ¿no? Luego, pasado los 10 minutos, aliviar la presión, nunca quitar el primer apósito, ¿no? Si con la presión directa sobre la herida y esta sigue sangrando, seguir haciendo presión local, ¿no? Y colocar el vendaje compresivo. Ahí está. Entonces, si se da resultado, está muy bien. Pero ¿qué tal si no da resultado? Con esa maniobra que ha hecho con presión directa, la presión, o sea, presión directa en región de la herida y calmar la hemorragia. Puedes ejercer también una presión directa en una zona entre la herida y el corazón. Aquí está lo que sientes, una herida y la arteria, digamos, la herida es a este nivel. Entonces hay que buscar, ¿no? La arteria, digamos, la arteria siguiente que está saliendo del corazón, ¿no? Por ejemplo, si el sangrado está en la mano, puedes presionar en el sitio de localización del pulso braquial. O sea, aparte de la herida con presión directa que se hace en los centros, puedes comprimir la arteria, sitio localizado en el pulso braquial, por ejemplo. Esto para evitar el paso de la sangre hacia la herida, que condiciona una hemorragia. Y así evitar, ¿no? Que el sangrado sea mucho más masivo. Ahí están, ¿no? Los lugares donde puedes ir comprimiendo. Si aquí se ha producido la herida, entonces también puedes comprimir la vena, la arteria o vena que está más próximo hacia el corazón, ¿no? Y así fue, ahí estamos con los con unos gráficos, donde primero es controlar la hemorragia, aplicando una presión directa, que está presionando directamente a la herida, y luego si sigue, colocar otro apósito más y, y aplicar vendaje, ¿no? Cuando vamos a llevar vendajes, los vendajes se puede, es para también las heridas, todo eso, pero en este caso, dependiendo a su tensión, tiene que ser lo máximo. Hay tensión, estas tensiones tienen que ser más aprieto, ¿no? Que quiero para explicarles, ¿no? Tienen que estar bien sujetados y bien aprietos. Así hace un vendaje, digamos, compresivo, ¿no? Aplicando la V. En cambio, si es una herida, no, pues no, no. Una herida que ya ha venido y es para sujetar nomás apósitos, la compresión tiene que ser en término medio, ¿no? Pero si es sangrante, entonces esto tiene que ser más su tensión. Y así de esa forma ya trasladarlo porque esto, los primeros auxilios, ¿qué es? Es la atención inmediata y provisorio, ¿no? Este es un tratamiento provisorio que van a hacer. Luego llevándole al centro de salud, ya ellos ya harán un tratamiento ya definitivo, ¿no? Y así de esa manera, con esta compresión, la herida, vamos a evitar que entre en un estado de shock, ¿no? Lo importante es que no entre en shock. Entonces, aquí estamos más gráficos y más demostrados paso a paso. Entonces, cómo detener la hemorragia externa, ¿no? Primer paso, digamos. ¿Cuál es el primer paso? Presión directa
sobre la zona del sangrado, ¿no? Con apósitos estériles o tela limpia de 5 a 10 minutos. Luego, evaluar. Está. Aplicación, presión directa sobre la herida. Está poniendo. Este que estaba, el primero que se ha puesto, tiene que mantenerse ahí. Y puedes colocar otro más, ¿no? Aplicar sobre el apósito si es necesario. Si con esto ha calmado y ya está bien, entonces no es necesario, pues tienes que volver a colocar otro sin bajarlo esto, el primero que has puesto. Y luego puedes hacer un vendaje, ¿no? O sostener el apósito con vendaje. Este vendaje debe ser compresivo, o sea, su función debe ser, no, no es de sujeción el objetivo, sino es de su vendaje compresivo. Y el segundo, lo que les decía, que si sigue continuando con el sangrado y pese que le has hecho el vendaje, ¿qué tienes que hacer? Elevar, ¿no? Ese miembro de la región que está sangrando, pese que no cede, entonces comprimir con un apósito sin retirarlo y un vendaje inicial a lo que se eleva y la afectación, ¿no? Hacer en elevación. En tercer paso, que si esto aún no cede el sangrado, continúa, entonces, aplicar compresiones, ¿no? Ya una compresión digital sobre la arteria, ¿no? Esa compresión ya directa sobre la arteria va irrigando a la zona, entonces, comprendiendo con unos 4 dedos de la arteria, más o menos sobre el brazo de la arteria humeral, puede ser hecho un ejemplo, ¿no? De la arteria humeral y las extremidades inferiores, la arteria femoral, aplicando el talón de la mano y mencionando y así también hacer de que este no sea el sangrado masivo, ¿no? Se usa en estas hemorragias arteriales y hemorragias, es difícil de detener, ¿no? Con el método de la presión directa. Entonces hay que usar esto, ¿no? La compresión digital como tercer paso, ¿no? Se debe continuar haciendo presión directa más la elevación de las extremidades. Si así, a pesar de esto, continúa, hay que trasladar al centro médico. Y así evitar, hacer también, digamos, estos de anti-shock, ¿no? Es elevar miembro inferior, una técnica, y esto la presión directa, aquí está presionando aquí abajo, ¿no? Si digamos aquí es la herida, o aquí entonces, aquí está haciendo la vendaje compresivo, y aquí, digamos, la presión directa sobre la arteria. ¿Qué otra presión directa a nivel del miembro inferior se está haciendo? En miembros inferiores, ¿no? La presión se hace en el ingle sobre la arteria femoral. Si el sangrado es a nivel de miembro inferior, ¿no? Esta presión disminuirá, pues la hemorragia en los muslos, piernas y pies. Y coloque la base de la planta para una mano en la parte media del pliegue del ingle. El gráfico. Estamos, ¿no? Está vendaje compresivo, gasas, apósitos, lo coloca en elevación. Aparte de eso, aquí la arteria, este es el miembro inferior, el miembro superior, aquí también el miembro inferior. Mira el sangrado, como ven. Aquí se ha producido la herida, ¿no? Está sangrando, entonces aquí una compresión directa, otro apósito más, pueden vendarlo más y de paso el trayecto de la arteria, ¿no? Hacer una presión directa de la arteria. Ya estamos brindando los primeros auxilios y así evitar de que este paciente no entre en shock hipovolémico, ¿no? Los puntos arteriales que se puede usar, ¿no? De compresión de la arteria directa, más propiamente dicho, ¿no? Pues la arteria temporal, la arteria facial, si es a nivel de la cara, carotidio, subclavia, braquial, arteria poplitea, ustedes ya conocen bien por anatomía, hay que recordar un poco y ver según eso qué arteria elegir, ¿no?
¿Cómo detener la hemorragia, ¿no? Externa, por ejemplo, ya estamos en el cuarto paso, ¿no? También se puede colocar, aplicar frío local, ¿no? Frío producido, digamos, el frío, o sea, con el hielo, ¿qué cosa vamos a producir? Vasoconstricción de la zona, ¿no? Al hacer vasoconstricción, vamos a también disminuir que el sangrado no sea masivo, ¿no? El sangrado, digamos, por lo que se busca, digamos, unas compresas frías, entonces, y con hielo, ¿no? Hay que tener también precaución con el hielo porque puede provocar también quemaduras, no nos colocar harto, o sea, tiene que ser lo necesario nomás, ¿no? ¿No? Y debe, digamos, también inducir al hielo en unas bolsitas, colocar, introducir, ¿no? En unas bolsas de hielo y cubrirlos con paño antes de aplicarlo. Ahora, ¿qué hacer en caso de hemorragias internas? Lo que hemos hablado es puro, ya, tú ya visualizas, ya ves, has hecho compresión directa, has puesto primer apósito, segundo apósito, has elevado un miembro inferior, la arteria que está irrigando lo has comprimido directamente, pero en cambio en una hemorragia interna es diferente, ¿no? El paciente. El paciente ya no se ve, ¿no? El sangrado, pero ya con el tiempo, mira, inclusive es una hemorragia interna, como una equimosis, ¿no? A eso es una hemorragia interna. ¿Qué va a pasar a este paciente? ¿Qué tendríamos que hacer como tratamiento? Es diferente cuando tiene una hemorragia interna. Recostarlo a la víctima, ¿no? Levantar ambos extremidades inferiores, eso es una posición que anti-shock y sobre todo evaluar signos vitales. Esto es primordial, evaluar los signos vitales, ¿no? Donde vamos a hablar después la clínica, que va a tener taquicardia, su presión puede bajar, todo eso vamos a ver posterior, ¿no? Entonces, evaluar signos vitales, ¿no? Saltar, o sea, soltar las ropas, cubrir con manto, no dar de beber líquidos y solicitar ayuda para ser trasladado a un centro médico. Así de esa forma también estamos con un caso de hemorragia interna, ¿no? Que es muy diferente a lo externo, el tratamiento, ¿no? Ahora, esto es, hemos hecho el sangrado externo, ¿no? Pero en última instancia, como último recurso, como dice bien claro aquí, debe utilizarse recién el torniquete, ¿no? El torniquete no puede ser de ingreso, colocar directamente, no tenemos que agotar las otras instancias que hemos hablado, compresión directa, vendaje compresivo, elevación del miembro afectado y presión digital directo a la arteria que viene. Si esas medidas han fracasado, recién se puede usar el torniquete, ¿no? O en caso que también es grave sangrado, ¿no? Cuando ya el sangrado no puedes detener las maniobras anteriores que has hecho, en ese caso, ¿no? Como consecuencia para ser utilizado, ¿no? Porque si usas directamente, inclusive su complicación que es de este torniquete puede ser pues una disminución de la irrigación sanguínea y se puede necrosar, ¿no? Este está reservado solo en los casos donde la hemorragia es tan grave y que los métodos anteriores hayan fallado, ¿no? Y en otro caso también cuando hay amputación, cambia, ¿no? Ya directo con un torniquete si hay una amputación, donde deberá ser en el primer paso, ¿no? Para el control efectivo de la hemorragia, porque si hay una amputación, está en riesgo inminente de la vida del paciente, de la persona que le estamos auxiliando, ¿no? La vida del paciente está siendo amenazada. Los pasos.
en un caso de torniquete. Pasos para la aplicación del torniquete. Aquí le voy a torniqueta, pues torniquetes. ¿Ya? Estos pasos, ¿cuáles son? 1, 2, 3, hasta 8. El primer paso, utilice una venda triangular. Puedes improvisarlo. Por ejemplo, esto ya es un torniquete ya realizado, pero no podemos encontrar un torniquete ya de ese tipo, entonces hay que improvisar, ¿no? Y puedes improvisar, ¿por qué? Con una tela, ¿no? Una tela de parte de menos, digamos, de unos 4 centímetros de ancho, y esto utilizar como vendaje estrecha y una cuerda de, ¿no? No deben de utilizar, digamos, estas cuerdas o alambres. Mejor hay que utilizar una bendita triangular. Y esto colocar la venda, ¿no? A 4 dedos por arriba de la herida. Arriba de la herida, ¿no? Ah, si esta es, diga, aquí está, este es en caso ya de una amputación, ¿ya? Donde directamente se debe aplicar. Pero si hay una herida acá, entonces tiene que ser colocado a 4 dedos por arriba de la herida, en caso que ha fracasado todos los anteriores procedimientos que hemos mencionado, ¿no? Y de eso, dar 2 vueltas alrededor del brazo, o bien, ¿no? Aquí está dando unos 2 vueltas. Entonces vas así de esa forma, realizando. Puede ser 2, 3, eso no está bien determinado, es dependiendo del caso, pero el objetivo es que tiene que cortar la circulación, ¿no? La circulación. ¿Sí? ¿Hola? Estamos escuchando, doctor. Ah, ya, ya. Listo. Entonces, vamos a dar 2 vueltas alrededor del brazo o pie. Esto no es, les decía, fijo, ¿no? Dependiendo, ustedes van colocando la gasa, diré, el, el vendaje triangular, ¿no? Haga un nudo simple en los extremos de la venda, ¿no? Y así poco a poco esto, como cerrar una pileta, ¿no? Entonces coloque una base corta y fuerte hacia los 2 nudos de la varilla, ¿no? Aquí está, esta es una varilla, están dando vuelta hasta que el sangrado va disminuyendo, ¿no? Girar, gire la vara lentamente hasta controlar la hemorragia. Una vez que has hecho esto y ha hecho, entonces también no puede estar pues de forma continua así, en esa posición ahí, porque la parte distal, va a faltar irrigación sanguínea. Entonces, tienes que soltar un poco cada cuánto, 7 minutos. Fijo así bien apretado y luego 7 minutos. Después de 7 minutos un poco lo sueltas para que vaya irrigando y luego vuelves a cesar. Con el fin de que no se produzca necrosis en esa región, ¿no? Y trasladar inmediatamente al centro médico asistencial. Ahí está el torniquete, ¿no? Es un torniquete. Debe usarse en últimos recursos. Vuelvo a reiterarles, ¿no? Debido a las enormes, graves o consecuencias que trae, ¿no? Su utilidad. Reserva solo en los casos donde haya hemorragia grave.
¿no? En los tres, anteriormente, los tres métodos anteriores que se ha mencionado, que haya fallado, ¿no? Si en eso está ya, se ha logrado contener la hemorragia, no es necesario llegar pues al torniquete, ¿no? Tanto hayan fallado, ¿no? Como en casos, ¿en qué casos ya es directo? Aquí, esto, cuando hay amputación, donde deberá ser el primer paso para el control efectivo de una hemorragia, ¿no? La vida del paciente está siendo inminentemente amenazada. ¿Cuál era esa complicación? Jóvenes, hola, Sí, doctor. ¿cuál era esa complicación que les he hablado? El El shock shock, doctor. hipovolémico. Shock hipovolémico. Estamos, sigue con los torniquetes, ¿no? Es el último, alternativa del hemorragia que debe controlarse en muchas ocasiones. En caso de amputación, es directamente, ¿no? Ahí vamos a ver los dibujos. Mira, que este gráfico está bonito, interesante, ¿no? Aquí está la herida que se ha producido. Aquí está, aquí está. Aquí está. Mira, aquí está el sangrado masivo. Han debido hacer compresión directa. Otro más, pese a eso sigue sangrando. Han hecho un vendaje compresivo y más han utilizado, aquí está con la flecha, está mostrando, ¿no? El torniquete. El torniquete. Igual, ¿no? Está con flechitas mostrando, este es el torniquete y es a nivel de miembro inferior. Inclusive este paciente tiene una hemorragia, más parece algo inestable a esta región, donde es una fractura. Y para que no entre en shock, están utilizando aquí inclusive los torniquetes, ¿no? Ahora, vamos a ver específicamente si nuestro paciente, hemos hecho todo lo anteriormente mencionado y aparte de eso, tiene esta clínica, esta sintomatología, ¿no? Hay signos, síntomas que presenta nuestro paciente que ha tenido hemorragia, que puede estar inquieto y ansioso, ¿no? Al estar inquieto y ansioso, luego el pulso, ¿no? Lo que les decía, hay que controlar signos vitales. Y en ese signo vital vamos a empezar a ver, en el momento que palpen en la arteria, que va a estar rápido o débil, puede estar, ¿no? Débil o rápido. Y la piel va a estar sudorosa, va a haber palidez y cianosis. Inclusive por la pérdida masiva de la sangre, el paciente tiene sed, puede estar hasta con náuseas y vómitos. Si toda esta clínica se presenta, aparte que han hecho las medidas anteriormente mencionados, ¿qué nos está indicando? Que nuestro paciente está entrando a una complicación, ¿no? Esa complicación que les mencionaba, shock, está ya choqueando, ¿no? Entonces, el shock hipovolémico, ¿no? ¿Qué es el shock hipovolémico? Es una reacción del organismo a una deficiencia, que hay una deficiencia de perfusión en los órganos vitales. ¿Producidos por qué? Por una insuficiencia circulatoria que impide suministrar, o sea, impide el suministro insuficiente de qué? De sangre oxigenada en todo el cuerpo. Ahí estamos el gráfico, un shock hipovolémico. Esta sangre, que entonces va saliendo hacia el exterior, ¿no? Y nuestro paciente, por lo que uno que no han hecho un buen primeros auxilios,
puede entrar en shock. O porque también el sangrado es masivo, no han podido controlar, nuestro paciente va a entrar en shock y va a presentar toda esta clínica, ¿no? Para eso, un concepto, ¿no? El shock. ¿Qué es shock? Son estados fisiopatológicos que se caracterizan por una severa disminución de qué? De la perfusión tisular que potencialmente puede producir lesiones estructurales irreversibles en los diferentes órganos y sistemas, ¿no? Este shock, ¿no? Hay varios tipos de shock. No sé si ustedes pueden ir mencionando, ¿no? Entre esos, ¿cuáles son? Shock anafiláctico, shock séptico, hay shock cardiogénico, pero por la pérdida de sangre que ha habido ya masivo, en todo caso una hemorragia arterial o venosa, no se ha podido controlarlo por esa pérdida de sangre, por baja, de que el sangre está, digamos, perdiéndose. La complicación de ese tipo se llama shock hipovolémico, ¿no? Es el estado de colapso físico y postración causada por la pérdida masiva de sangre, ¿no? Una disfunción circulatoria y perfusión tisular inadecuada. Entonces, este es el mecanismo fisiopatológico que se presenta en el momento del shock, ¿no? ¿Qué va a haber en el momento del shock? Primero, lo primero que es, hay una reducción del volumen sanguíneo. Ese es el primero inminente, el volumen sanguíneo. Ahora va a haber por dos caminos, ¿no? Donde hay liberación de catecolaminas y hay el disminución del retorno venoso. Producto de esto, de que hay liberación de catecolaminas, nuestro paciente, ¿qué va a presentar? Como mecanismo, digamos, compensador, va a haber ¿qué? Elevada contractibilidad, ¿no? Se va a contraer, ¿no? Contractibilidad de, de, de del músculo, ¿no? Y así de esa forma también hacer como mecanismo de compensación. Y además de eso va a haber taquicardia, ¿no? El corazón se defiende o quiere llegar a la parte distal más y así suministrar oxígeno mediante la sangre que está yendo, ¿no? Ahí lleva nutrientes, oxígeno. Y otra forma también va a haber vasoconstricción, ¿no? Entonces, al realizar esto, que va a haber pues más demanda de oxígeno en el miocardio, ¿no? Y por la disminución del retorno venoso, nuestro paciente también en la clínica, ¿qué va a presentar? Hipotensión, ¿no? Al presentar hipotensión, ¿qué va a haber? Baja perfusión tisular. Esto se está haciendo ¿qué? Un mecanismo, un metabolismo así, anaerobio, ¿no? O sea, sin presencia ya de oxígeno. Producto de eso, ¿qué va a entrar? ¿En qué va a entrar? En acidosis. Y al final, todo este mecanismo que ha pasado y al final sigue sangrando y les decía que está en peligro de muerte, ¿no? De muerte inminente, todo eso. Al final va a haber ya fracaso multiorgánico, ¿no? Con la depresión también del miocardio. Los signos que va a presentar nuestro paciente que ya está entrando en shock, ¿no? Por ejemplo, va a estar a nivel del cuerpo, por ejemplo, la persona va a estar inquieto, va a tener temblores y el nivel de respuesta, ¿cómo va a estar? Va a estar ausente, inclusive se puede desmayar o puede entrar en una etapa ya de inconsciente, ¿no? Y a nivel respiratorio, ¿qué va a pasar? Su respiración va a ser superficial y rápido, ¿no? El pulso puede ser rápido o débil, taquicárdico, ¿no? Y la piel.
pálida, fría, pegajosa, la cara está pálida, cianótica, ojos sin brillos, pupilas dilatadas, pulso rápido y débil. Entonces, repetir esto. Pulso rápido y débil. Después, la presión arterial, lo que les decía, gradualmente va a ir disminuyendo, poco a poco, a medida que va a pasar, que se estará con 130, 190, por ejemplo, está. Ya después de una hora o algo, vuelves a medir, ya va a disminuir de ese valor principal que ha tenido. Inclusive ya puede entrar inclusive en hipotensión. Entonces, los síntomas del shock, ¿no? Seguimos, ¿no? Náuseas en lo posible, vómito, sed, debilidad, vértigo, o sea, el paciente está con vértigo, el paciente también indica, digamos, intranquilidad y miedo. Hablaremos ahora en forma, digamos, ya con los parámetros, ¿no? Cuando ya está entrando el paciente en unas manifestaciones del paciente en estado de shock siempre. ¿No? Este paciente ya está en shock, pese a que se han hecho las medidas de calmar el sangrado masivo, todo eso. Entonces, el objetivo es que no se choquee, ¿no? Pero hay momentos en que nuestro paciente va a llegar a este estado, ¿no? Entonces, hay que ir controlando lo que les decía, signos vitales. Entonces, si la presión arterial sistólica ya es menor a 90, entonces ya no está diciendo que está en entrada ya en una etapa de shock, ¿no? La presión sistólica 90, si le toman la presión. Y además de eso está taquicárdico, taquiméico, palidez, inquietud. Hay alteraciones del estado ya más de conciencia. Con este signo sintomatología, ya nuestro paciente prácticamente está choqueando, está entrando en shock, ¿no? Donde va a haber pulso débil, signos de vasoconstricción. En el tipo distributivo generalmente las extremidades ya están calientes, inclusive haciendo un control de la orina, o sea, va a entrar en oliguria, ¿no? En oliguria, ¿no? 20, menos 20 ml hora. Nuestro paciente no va a ya no va a presentar orina, ¿no? Porque ha perdido bastante sangre. Y desde el punto de vista ácido base, ¿qué complicación va a tener? Una acidosis metabólica, ¿no? Y además de eso, ¿qué va a haber? Manifestaciones de bajo gasto cardíaco. Entonces, el shock, nuestro shock, por ejemplo, este shock puede ser, hay de dos tipos de shock compensado y shock descompensado. Como les decía, el organismo puede llegar a defenderse, nuestro organismo llega a defenderse. Y cuando no trata de estabilizarlo, ¿no ve? Entonces a eso se llama compensado. Pero de eso hay un momento en que también ya no puedes responder y se descompensa, ¿no? En ese aspecto los signos vitales, lo que les decía, a nivel de signos vitales, ¿qué? El pulso. A principio cuando está compensado, ¿cómo es? Rápido, es taquicárdico. Pero cuando ya está descompensado, ya es muy débil, posterior inclusive lento, ya entra en ¿qué? Ese taquicardia se puede volver en bradicardia, ¿no? Cuando ya está descompensado. En primera instancia es taquicárdico, luego bradicárdico, ¿no? La piel, cuando está compensado, el paciente todavía ya ha entrado en shock, ya está en shock, pero está compensando, ¿qué hace? La piel es, digamos, a nivel de la piel, es pálida, fría y húmeda, pero cuando ya es descompensado, ya es pálida, fría y seria, ¿no? Ya completamente, ya no es húmeda, es seria, ¿no? Ya es seca, ¿no? Esto. Luego los límites de la presión. Por ejemplo, cuando está compensado, todavía no hipotensa, está normal. Pero cuando ya es descompensado, ya es bajo. Lo que les decía,
la presión sistólica que es de 120 a 100, no, perdón, de 120 a 90 ya es menor a 90, pues, que es 80, puede ser la presión sistólica. Entonces, nuestro shock ya está entrando en etapa de descompensado, bajo. Pero cuando está compensado, la presión está dentro de rangos normales, ¿no? Y el nivel de conciencia, cuando está compensado, todavía no hay alteración de la conciencia. Pero cuando ya está nuestro paciente ya descompensando prácticamente, ya hay alteración de la conciencia, ¿no? Inclusive ya hay una desorientación y puede llegar a coma. A tratamientos prehospitalarios del shock, ¿no? Hipovolémico, ¿no? Levantar, hacer torniquete. Entonces ahí es donde hay que ir a actuar y evitar de que este shock no llegue. Mira, ahí está un paciente, un accidente de tránsito o atropello, esa situaciones donde tiene múltiples heridas, ¿no? Hemorrágicas. Bueno, el tratamiento inicial, por ejemplo, el otro era de primeros auxilios, pero ya llega a nivel hospitalario. ¿Qué se debe realizar? ¿No? Así a grosso modo, eh, explicarse a ustedes paso por paso, ¿no? El tratamiento inicial en atención primaria, o sea, en un centro de salud, se les puede llegar así con este tipo de pacientes, ¿no? Con hemorragias, ¿no? Y mientras ellos han brindado un primeros auxilios y ustedes tienen que llegar a un centro, entonces, ¿qué se debe hacer? Asegurar primero que la permeabilidad de la vía aérea, ¿no? Que no haya obstrucción, que la vía aérea esté permeable, si es posible administrar oxígeno, ¿no? En otro aspecto, garantizar que el enfermo ventile correctamente, ¿no? Y reciba oxígeno. Pueden entrar oxígeno a una concentración superior, digamos, al 39%, digamos, ya superior a esto. Después, la administración les decía, no puede ser por bigotera, mascarilla, y es en libras, ¿no? O a través también del tubo endotraqueal, ¿no? El tubo endotraqueal ya, inclusive como está choqueando, está entrado en una etapa de shock, hay veces lo colocan, digamos, llegan a intubarlo. Entonces, a través, y por ahí administraría oxígeno, por eso dice tubo endotraqueal, ¿no? Si no existe pulso, ya ha llegado, ya entra un shock, ya entra en bradicardia, no puede haber pulso en ese momento, también puede iniciarse maniobras, ¿no? De resucitación, eso se llama soporte vital básico, lo que pueden hacer, y ya con material, digamos, intubarlo, colocarlo, eh, digamos, ya con una ventilatoria, todo, conectado, eso se llama avanzado, ¿no? Lo antes posible. Primero el soporte vital básico, luego es el avanzado, ¿no? Luego, una vez que ha asegurado vía aérea, la ventilación es eficaz, después el objetivo de la restauración de la circulación y controlar la hemorragia, poniéndole, digamos, que ha habido una déficit del volumen plasmático, hay que controlar la hemorragia, ¿no? Controlar la hemorragia que usted hemos hablado, ¿no? La compresión directa, ¿no? Nuestro paciente prácticamente está perdiendo el volumen, ¿no? El volumen plasmático. Está entrando en una etapa que se llama por la hemorragia masiva, en una anemia aguda, ¿no? Entonces, para evitar eso, y hay que iniciar, ¿no? Y hay que reponer, lo que dice aquí, reponer el volumen intravascular por la pérdida específica de líquidos. Entonces, ¿cómo deben de hacer? Abrir vía, pues hay que abrir vía, ¿no? Solucionar el tipo de flujo, ¿no? Y combinar con más adecuados, ¿no? Entonces hay que abrir vía, que colocar solución fisiológica, aquí está en un listado, porque hemos hablado, ¿no? Que las soluciones son soluciones coloides y soluciones cristaloides.
que está un listado, ¿no? Soluciones salinas equilibradas, ¿no? De los cristaloides. ¿Cuáles son? Zinger lactato, suero solución fisiológico, Zinger normal, Zinger lactato, ¿no? Pero como primera elección, ¿cuál suero pueden usar? El suero fisiológico, ¿no? Ya que el Zinger lactato es hiperosmolar con respecto al plasma, el solución fisiológica para reponer. Inclusive esto de por lo que está entrando en shock, hasta doble, ¿no? A chorro tendría que usar para que no se hipotense, ¿no? Y las soluciones, digamos, hipertónicas con son los coloides, plasma y albúmina, ¿no? Colocación de sonda vesical. Tu paciente ya entrado, está en shock, está con un sangrado más bien. Hay que colocar sonda vesical. ¿Esto para qué? Para ver, digamos, valorar la perfusión renal. ¿Cuánto está la diuresis horaria? ¿No? Si está entrando en anuria o no. Introducir una sonda nasogástrica para evitar las aspiraciones y valorar la presencia de sangre, ¿no? Aquí está, ya había adelantado en esta parte, ¿no? Donde hay que controlar la diuresis horaria, ¿no? Es un buen indicador de la reposición adecuada de volumen al ser un reflujo, ¿no? Del flujo sanguíneo renal. Porque esto también, cuando hay shock hipovolémico y hay una anemia aguda por el sangrado masivo, también pues hay producto de esto, hay sufrimiento, o sea, el órgano que sufre es el riñón, ¿no ve? Entonces, hay que evitar que mediante eso colocar suero y reponer líquidos, ¿no? Y esto nos van a indicar también que está habiendo una buena reposición y un buen reflejo flujo sanguíneo renal. Bueno, ahí acabamos en esta parte. Jóvenes, esa sería con relación a hemorragia y complicación, ¿no? La principal complicación del shock hipovolémico. Estamos a las 3. 5 minutitos, salen y vuelven a entrar para descargar esto. Y empezamos con el siguiente tema. ¿Cuántos están? ¿Siguen los 12? Están. Ya, listo. Yo lo voy a cortar para que se descargue y vuelven a entrar, a empezar el siguiente tema. Está bien, doctor, gracias.